Buenos días, hermanos, sean ustedes bienvenidos a nuestro culto matutino del día de hoy. Les invito a que estemos gozosos y dispuestos de corazón para alabar a nuestro Señor. Les invito ahora a que estemos en oración mientras escuchamos este preludio. Hermanos, abramos nuestras Biblias en el Salmo 61 y hagamos la lectura de este salmo. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. ¿Estará para siempre delante de Dios? Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Muy bien, hermanos, ahora tengamos un momento de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en tu hogar, te damos muchas gracias por este día, porque permites que sigamos reuniéndonos en estos cultos, aunque sea en nuestras casas, pero nos permites que nos sigamos reuniendo, que podamos seguir aprendiendo de tu palabra y que sigamos teniendo nuestros cultos juntos. Te pedimos que nos cuides en estos días, que nos sigas guardando y que este culto también sea de bendición para cada uno de nosotros en nuestros hogares y para todos los que vean estos cultos. Te damos gracias, te pedimos eso en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a tener un canto especial llamado Ven a mí.
aprendan de mí, pues yo soy salvación. Descanso en tu alma, pues mi yugo es fácil. y mi carga sencilla para mí. Ven a mí que llevaré las cargas por ti, yo soy vida, yo te haré descansar. Descanso en tu alma, Pues mi yugo es fácil. y mi carga sencilla para mí. Ven a mí que llevaré las cargas por ti, yo soy vida, yo te haré descansar. Descanso en tu alma, Pues mi yugo es fácil. y mi carga sencilla para mí. Bien, hermanos, vamos a continuar ahora con el periodo de alabanza. Les invito a que nos pongamos gozosos a alabar al Señor. Nuestra esperanza está en el Señor, nuestro refugio en su amor, y su dominio por siempre será eterno y justo, no cesará hacia el futuro. Sin temor, todos confiando en el Señor, tribulaciones no habrán de cesar, pero en sus brazos hemos de estar, no nos desesperemos al ver a Satanás, Dios le ha de vencer hacia el futuro sin temor, pues conocemos al Señor, su voz destina a cada nación, mas por su gracia y remisión, tras la congoja en él hay quietud. Él es quien da la vida y salud, Dios nos dará la libertad, su reino es por la eternidad. Ahora es el momento del mensaje a cargo de nuestro pastor Emilio Banfabela. Continuamos, amados hermanos, estimados amigos, gozándonos en este día del Señor, que más que a Israel, el salmista nos lo dice a nosotros. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aunque ahora pues estamos de una manera virtual, reunidos, congregados, cada quien en sus hogares, pero en un solo espíritu, en un solo ser. Queremos agradecer que nos permiten a través de este medio llegar hasta sus hogares y con ello intentamos llegar también a sus corazones. Dios les bendiga, amados hermanos, queridos amigos. Vamos a tener ahora nuestro estudio bíblico, el mensaje de la palabra de Dios. Y yo traigo para ustedes un mensaje acorde a esta situación
que precisamente he titulado Nuestro quehacer en el tiempo del COVID-19. Nuestro quehacer en el tiempo del COVID-19. Está basado en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Así que si tiene una Biblia a la mano, yo le ruego por favor tomarla y abrir la palabra del Señor en Filipenses. Vamos a localizar el capítulo 1 y vamos a fijar nuestra vista en los versos del 12 hasta el 20. Del 12 al 20. Me permito leer la palabra de Dios y dice: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahí, hermanos, nos detenemos en la lectura de la santa palabra de Dios. Y después de la lectura de la palabra del Señor, corresponde orar, hermanos. Vamos a orar para pedir de Dios su bendición. Amado Padre, bondadoso Señor, a ti y solamente a ti, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Y te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Oh, mi Dios, a pesar de las circunstancias que vivimos, a pesar de esta pandemia, podemos ver, Señor, tu mano de poder, estando con nosotros, sosteniéndonos y sustentándonos. Y por eso, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tanta bondad, por tanta misericordia, por tanta compasión que tú tienes para con nosotros. Y ahora, Señor, al disponernos a meditar en tu palabra, queremos suplicar humildemente tu santísima bendición. Que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija. Él sea quien hable a nuestro espíritu, a lo más profundo de nuestro ser, y que nos haga cumplir este aspecto de tu voluntad. Así sea, Señor. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón, en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, amigos, nuestro quehacer en el tiempo del COVID-19. Hermanos, Dios nos ordena hacer mucho.
durante esta pandemia. Dios nos ordena hacer mucho durante esta pandemia. Durante este tiempo de confinamiento domiciliario, como medida de prevención de contagio del coronavirus, recibimos por las redes sociales un montón de videos de diversas personas con diferentes profesiones que nos dicen qué hacer durante la cuarentena. Se sugieren todo tipo de actividades lúdicas, de entretenimiento, recetas de cocina, ejercicio físico, combate al estrés, motivacionales y un largo etcétera. De una y mil maneras nos indican cómo mantenernos ocupados para no caer en la depresión. Pero creo que no puede haber mayor y mejor invitación que la de nuestro Dios y lo que Él nos pide que hagamos, lo que Él nos propone realizar aquí en su palabra. Aquí, hermanos, nuestro pasaje en Filipenses 1, del 12 al 20, que acabamos de leer. Este pasaje nos presenta al apóstol Pablo durante su confinamiento domiciliario. ¿Sí? Porque él estaba en Roma, estaba preso, pero estaba en una casa, no en una cárcel. Estaba en una casa y dice la Escritura allá al final del libro de los Hechos, que gozaba de ciertas libertades para recibir visitas y también recibir y enviar cartas. ¿Y qué estaba haciendo Pablo allí? Bueno, él esperaba comparecer ante César Nerón, porque él, según vemos en la historia del libro de los Hechos, había apelado a César. Y por eso él fue llevado hasta Roma para presentarse ante César Nerón. Y bueno, Pablo no sabía si este perverso rey lo condenaría o lo liberaría. Pero, sin embargo, Pablo se sentía confiado en salir bien librado de esa situación, lo cual así sucedió. Pero me interesa resaltar en qué se ocupó el apóstol durante su encarcelamiento. Al analizar sus actividades podemos tomar ejemplo. Pero también podemos tomar mandato, porque estamos hablando, o se trata, de la palabra de Dios. Así que creo que haremos bien si seguimos esto mismo que el apóstol Pablo hizo. Meditemos juntos en este pasaje bíblico, hermanos, amigos, y veamos cuál puede ser nuestro quehacer en el tiempo del COVID-19. Bien, su Biblia abierta es la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, y voy a permitirme leer los versos 12 y 13 nuevamente. Versos 12 y 13. Y dice la palabra de Dios: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Bueno, yo quiero invitarle a ver aquí, hermano,
que usted testifique siempre de Cristo. ¿Qué hay que hacer durante el tiempo del COVID-19? Testifique siempre de Cristo. Pablo dice aquí que lo que le ha sucedido ha redundado más al progreso o para el progreso del Evangelio. El anciano apóstol lleva allí en esa casa un año. ¿Sí? Más o menos un año. Y sin contar los 2 años anteriores que duró prisionero en Cesarea. Pero ante esto, Pablo no se dejó vencer. Tampoco se desanimó ni se deprimió. Él convirtió sus prisiones en un púlpito y siempre hablaba de Cristo. Encadenado a un soldado las 24 horas del día, siempre daba el mensaje de Cristo a quien le tocaba el turno, por lo menos de 4 horas de estar con él. Cuando dice aquí el pretorio, se refiere a la guardia pretoriana, un escuadrón de élite que se asentaba en el palacio del emperador y que según algunos escritores como el pastor Preston A. Taylor, se componía este pretorio de unos 10,000 soldados. Pues todos ellos, sin excepción, de alguna manera llegaron a escuchar el mensaje de salvación de Cristo por medio de los labios del apóstol Pablo. Al igual que Pablo, testifiquemos de Cristo a todos los demás. Aprovechemos esta situación que vive todo ser humano, que sin duda ha sensibilizado ya el corazón de muchos. Usted, amado hermano, amada hermana, comparta el precioso mensaje del Evangelio a todos sus contactos. No solo se limite a alimentarse usted, sino invite a todos sus conocidos, amistades, familiares, vecinos, etcétera, a escuchar las predicaciones. Anímeles a conectarse a las redes sociales y a recibir ellos también el alimento espiritual. Copie las grabaciones, envíelas a todos sus relacionados. Que usted, como Pablo, pueda decir que todo mi pretorio ha escuchado el mensaje de salvación de Cristo, ha escuchado el mensaje del Evangelio. Hermanos, no necesitamos mucho para darnos cuenta de las muchísimas cosas que afligen a las personas. En este tiempo del COVID-19, este virus, esta enfermedad ha traído no solo enfermedad y muerte en algunos, sino también mucho sufrimiento, hondo pesar, dolor, pena, incertidumbre, preocupación, angustia en muchos otros. Y es aquí, hermanos, es aquí y ahora cuando ellos necesitan el mensaje de paz, cuando ellos necesitan el mensaje del amor de Dios, el mensaje que en Dios hay poder y que en Dios hay salvación
y que en Dios hay sanidad. Es aquí cuando ellos necesitan la palabra de esperanza, la palabra de confianza. Y todo eso es el Evangelio de Cristo. Ahora en este tiempo de pandemia hay muchas historias que vemos en el internet. Y estaba viendo una, hermanos, donde un pastor argentino nos comparte de una señorita ya de edad avanzada, miembro de su iglesia, que estuvo 2 semanas en el hospital debido a una cirugía. Pero ella no desaprovechó la oportunidad de hablarle a cada una de las compañeras de cuarto que le tocaron. Así que varias de ellas salieron del hospital con Cristo en su corazón y con Él una vida nueva. Una vida nueva. Y es que Cristo, amados, Cristo es la respuesta a todas las necesidades, espirituales, morales, físicas, materiales, económicas, a todas las necesidades del hombre. Por eso, amados, no dejemos de hablarles a la gente, a los contactos, a los amigos, a los familiares, a todos. No dejemos de hablarles de Él. Bueno, entonces, ¿qué hacer durante el tiempo del COVID-19? Testifique siempre de Cristo. Pero hay algo más que el apóstol Pablo hacía, esto durante su confinamiento. Voy a leer ahora el verso 14, estamos en Filipenses 1, el verso 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Bueno, ¿qué más tiene usted que hacer o tenemos que hacer durante el tiempo del COVID? Aliente siempre a todos los hermanos. Aliente siempre a todos los hermanos. Cuando Pablo escribe esta epístola, más o menos en el año 60 después de Cristo, dijimos, reinaba como ya lo vimos, César Nerón. César Nerón gobernó del 54 al 68 después de Cristo. Y con él, hermanos, empezó la debacle del imperio porque creció la depravación, el pecado, la corrupción. Pero también comenzó la persecución contra los cristianos. Él comenzó a perseguir a los cristianos. En su tiempo, muchos creyentes en Cristo murieron devorados por los leones en las arenas de los estadios. Quizá esto, además de muchas otras cosas, habían desalentado a los hermanos que vivían en Roma. Pero dice aquí que al ver el entusiasmo de Pablo, al observar que él no daba lugar a la tristeza, ni al desaliento, ni al derrotismo, ni a la depresión, sino que le daba a él el primer lugar a Cristo, entonces ellos también cobraron ánimo. Y es que cuando uno ve el valor, el fervor en otros, uno también es, ahora sí, permítame la palabra, contagiado. Contagiado. Recuerdo la historia bíblica de David y Goliat. Cuenta la Biblia que los israelitas estaban confusos,
temerosos y desalentados en la guerra contra los filisteos, debido a un gigantón, que desafiaba a los escuadrones de Israel. Pero cuando vino aquel jovencito llamado David y derrotó al filisteo, dice la Biblia que todos los hebreos cobraron ánimo y lucharon con valor y derrotaron a sus enemigos. Mire lo que dice la Biblia. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Y levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Primero de Samuel 17, del 50 al 52. Así, amados, nuestra actitud debe animar a otros. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo, hermanos? ¿Les estamos impulsando a seguir sirviendo al Señor? Aún en medio de nuestras calamidades, ¿podemos infundir aliento a los demás? Hermanos, ahora en este tiempo difícil, muchos hermanos, queridos hermanos, van a tender a desanimarse. Al no poder asistir al templo, entonces les va a hacer falta el calor espiritual de los hermanos. Algunos ya no querrán ver los videos de las predicaciones. Otros ya no van a contestar las llamadas. Se van a salir de los grupos del WhatsApp o de las redes sociales. Pero hermanos, nosotros estamos aquí para animarles, para alentarles, para motivarles. Así que no dejemos de llamar. No dejemos de enviar los mensajes. Y si ya no contestan, entonces vayamos a visitarles, claro, con los medios de prevención adecuados, el tapabocas, la sana distancia, etcétera, pero que ellos sientan, hermanos, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra estimación, nuestro servicio cristiano. ¿Qué hacer durante este tiempo del COVID? Aliente siempre a todos los hermanos. Bueno, hermanos, entonces Pablo testificaba de Cristo y animaba a los hermanos, pero hacía algo más. Ahora quiero leer desde el 15 hasta el 18. ¿Sí? Desde el 15 hasta el 18. Y esto es importante también. Así dice la palabra del Señor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. Y me gozaré aún. De todo este pasaje me interesa resaltar lo último. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué hacer durante
el tiempo del COVID-19 siempre tenga gozo. Siempre tenga gozo. Pablo menciona algo aquí que pudiera causarle disgusto, como el hecho de que algunos predicaban a Cristo por segundas intenciones o por intereses personales. Pero eso, en lugar de molestarle, le causaba gozo. Se ha interpretado que había quienes querían competir con el apóstol porque tenían celos de él, de que ganase mayor popularidad aún estando en prisión. Y por eso ellos predicaban el evangelio con mayor esfuerzo, deseando dejarlo atrás. Sin embargo, al oírlo Pablo se llena de gozo, porque de una u otra manera están predicando el mensaje de Cristo, el mensaje del amor de Dios. Amados, cuando Cristo es supremo en nuestra vida, tendremos la capacidad de gozarnos, aún en las cosas adversas, las que no nos parecen buenas, como esta pandemia. Porque, hermanos, si Cristo es supremo en nuestra vida, tendremos una visión positiva de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Como todo lo que sucede en esta pandemia, no solo la enfermedad o la muerte, sino toda esa cauda que arrastra de calamidad, nosotros los cristianos podemos ver más allá y gozarnos en la protección de nuestro Dios, pero también en el fiel cumplimiento de sus fieles promesas. Y permítanme la redundancia de la palabra fiel. Fiel cumplimiento de sus fieles promesas y también de sus propósitos buenos para con nosotros. Miren, amados, es muy importante que nosotros no demos lugar a la desesperación. No demos lugar a la incertidumbre. Que no demos lugar a la angustia. Porque somos cristianos y porque dependemos de Cristo. Nosotros no dependemos si se halla una vacuna o si se encuentra una cura para este mal. Nosotros dependemos de Dios única y exclusivamente. Por eso no debemos llenarnos de angustia o de preocupación, sino de gozo, de alimentar nuestro corazón de paz y de procurar esa armonía en nuestra alma. Hermanos, todo esto son valores que solamente los cristianos tienen y que muchas personas, muchos, e incluso personas muy ricas y adineradas quisieran tener, quisieran disfrutar. Bueno, hermanos, en esta pandemia, en este tiempo del COVID-19, ¿qué hacer? Tenga una excelente relación con los que le rodean, testificándole a unos, animando a otros. Pero también tenga una excelente relación consigo mismo, no dando lugar a la depresión, a la desesperación, sino al gozo en el Señor. ¿Sí? Bueno, pero no podemos terminar el mensaje sin ver algo más. Amados hermanos, su relación con Cristo. Glorifique siempre a Cristo. Voy a leer ahora los versos 19 y 20. Dice la palabra del Señor: porque sé
que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Seré liberado, dice el apóstol Pablo, aun cuando no sabía si iba a vivir o a morir. Él dice que sería liberado. Y también dice que Jesucristo sería magnificado, dice aquí, en su cuerpo, o por vida o por muerte. Y esto me hace recordar, hermanos, a mi padre. Cuando él estaba muy grave, yo trataba de animarle, diciéndole que sanaría. Porque yo estoy, hermano, seguro que mientras haya vida, hay esperanza. Y creo que nuestra posición como cristianos es rogar al Padre la sanidad del enfermo hasta que el Señor diga otra cosa. Pero siempre debemos abrigar la esperanza de la sanidad. Mi padre necesitaba hemodiálisis 2 veces por semana, pero en muchas ocasiones por la saturación de pacientes, solo podía ser conectado a la máquina 1 vez por semana. Teníamos la cita en el Instituto Mexicano del Seguro Social a las 3 de la tarde. Y sí, entrábamos a la sala de hemodiálisis a las 3, pero de la mañana del siguiente día. Cada sesión duraba 3 horas. Y en algunos momentos de lucidez de él, yo le leía todos los salmos y le cantaba muchos himnos al oído. Y un día le pregunté si él creía que sanaría y me contestó: hijo, de esta enfermedad solo puede resultar una de 2 cosas: o un cuerpo sanado o un cuerpo glorificado. Él estaba convencido de que ya fuera por vida o por muerte, él saldría ganando. Sí. Si Cristo es supremo en nuestra vida, hermanos, siempre saldremos ganando. Sea cual fuere el derrotero que tomen las cosas o las circunstancias. Pero es necesario resaltar una cosa más. Pablo dice aquí que Cristo será magnificado en su cuerpo. Antes menciona que en nada será avergonzado. Y esto nos habla, hermanos, de cuando venga el momento del juicio y que salgan nuestros trapitos al sol, por decir así. Pablo dice: yo no me voy a sentir avergonzado por nada. En nada seré avergonzado, dice él. Pero también dice, hermanos, que él había consagrado su vida por entero al Señor, no solo en espíritu y en alma, sino también en cuerpo.
en cuerpo. Mi cuerpo, dice aquí a él, es para que sea magnificado Cristo. En otras palabras, es la plataforma, es el teatro donde la gloria de Cristo es exhibida a la vista de todos. Y es que para el apóstol Pablo, hermanos, su cuerpo no le pertenecía a él. Eso tenemos que entenderlo mucha gente, que el cuerpo no nos pertenece. El apóstol Pablo creía que su cuerpo le pertenecía a Dios y solamente a Dios, a la Santísima Trinidad. Mire, así lo expresa él en 1 Corintios 6, del 15 al 20. En primer lugar, para Pablo su cuerpo pertenece a Cristo, porque dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Eso está en 1 Corintios 6, 15. Segundo, para Pablo su cuerpo pertenece al Espíritu Santo, porque dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Eso está en 1 Corintios 6, 19. Y tercero, el apóstol Pablo creía que su cuerpo pertenece al Padre Celestial, porque dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y eso está en 1 Corintios 6, 20. Nuestro cuerpo es valioso. Lo es para Satanás porque lo quiere llenar de pecado, lo quiere llenar de vicios, de drogadicción, de alcohol, de fornicación, de adulterio, de concupiscencia. Pero también nuestro cuerpo es valioso para Dios, porque Él desea usarlo para su honra y su gloria. Por esto Pablo nos exhorta así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Amados hermanos, queridos amigos, en este tiempo de pandemia es necesario, primero, que tengamos una correcta relación con los que nos rodean, testificándoles de Cristo y animándoles en el Señor. Pero también es importantísimo que usted tenga una correcta relación consigo mismo, llenando su vida de paz, de gozo, de contentamiento en el Señor, fortalecido en el Señor. Pero sobre todo, es importantísimo que tenga una correcta relación con Dios, glorificándole en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. El Señor encamine nuestro corazón a ocuparnos, y no solo en este tiempo del COVID-19, sino siempre, en todas estas cosas, para que nuestro Dios sea siempre glorificado. Así sea. Amén.
Vamos a orar, hermanos. Nuevamente, Padre, te alabamos y bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón, gozándonos en este día, el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y queremos, Señor, darte gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón. Gracias, bendito Dios, porque nos das esta palabra de aliento, porque, Señor, nos ayudas en medio de esta situación, la cual te pedimos, Padre, quita ya esta pandemia, Señor. Quítala totalmente, destiérrala, Señor, por completo, que ya no haya más contagios ni más muertes. Te rogamos, mi Dios, por toda la humanidad. Te rogamos por todos los enfermos, por los que están hospitalizados. Te rogamos, mi Dios, por aquellos que están en aislamiento. Te rogamos, Señor, por todos los que trabajan en el sector salud, por los médicos, enfermeras, enfermeros, doctoras, en fin, todos los que trabajan para los hospitales o clínicas. Te rogamos, mi Dios, tu bendición. Estamos aquí, Padre, para pedir tu bendición en medio de esta pandemia. Esperamos y confiamos solamente en ti. Eres nuestro Dios. Hágase conforme es tu voluntad. No nuestra voluntad, sino tu voluntad, Señor. Te amamos, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga muy ricamente, amados hermanos, queridos amigos. Muchísimas gracias.